Hola, ¿qué tal? Espero que todos tengan un excelente día de hoy. Hoy vamos a analizar las características de fondo y forma de la tesis y la tipología de tesis en la ciencia jurídica. Bien, por lo que vea las características, en cuanto al fondo, vamos a destacar primero la unidad. ¿En qué consiste? En que todas las partes que constituyen el cuerpo de la tesis guarden una correlación armónica y lógica en su contenido, que no se malinterprete el mismo. Dos, demostración. Sin duda alguna, al ser el trabajo de tesis una innovación en la ciencia del derecho, debo de demostrar mi hipótesis, mi conjetura a lo largo del proceso de investigación. Tercero, profundidad. Este tipo de trabajo, por su naturaleza, no puede hacerse por encimita. Requiere un escudriñamiento en cada uno de los elementos esenciales del problema jurídico a tratar, consultando para tal efecto diversidad de fuentes, desde las clásicas, que es un libro, hasta los recursos tecnológicos que hoy en día nos da la ciencia. También, un elemento fundamental, un producto nuevo, científico y diferente. La tesis debe de aportarle algo a la ciencia jurídica. Al ser innovadora, sin duda alguna, constituye una prioridad en este tipo de trabajo de investigación. A veces, no le damos importancia a los elementos de forma. Hoy manejaremos que sí es importante esta fase medular y tiene dos elementos, la estructura y el lenguaje. Y cuando me refiero a la estructura, son las partes en que voy a dividir todo mi trabajo de investigación, desde la introducción y todo el cuerpo capitular, pasando por sus antecedentes, el problema, la investigación de campo, el derecho comparado, hasta llegar a la etapa de las propuestas. Debe de haber, entonces, una clara estructura en la mente del investigador. ¿Y qué decir del otro elemento de forma? El lenguaje. El lenguaje que se utiliza en una tesis jurídica debe ser técnico, conciso, preciso, claro. Tampoco debemos de caer en un lenguaje vulgar o deplorable por ser un trabajo de naturaleza estrictamente académico. Ahora, ¿qué tipología de tesis jurídica se puede elaborar? Jorge Whitker Velázquez, en su libro Investigación Jurídica, señala los siguientes tipos de tesis. La primera, histórico-jurídica. ¿En qué consiste? En hacer un rastreo de una institución jurídica desde sus más remotos orígenes hasta la actualidad, con esta finalidad de tener una visión clara y precisa de cómo el problema ha ido evolucionando a través del devenir histórico. Dos, tesis jurídico-comparativa. Esta se caracteriza por tratar de establecer las similitudes, semejanzas o diferencias que pueden existir en una norma, en una figura o en una institución jurídica. Esta comparativa puede ser desde el propio seno del derecho interno o hasta el derecho internacional, dependiendo del alcance donde yo quiera llegar en mi trabajo de investigación. 3. Tesis jurídico-descriptiva. Esta tesis tiene una característica muy importante, descomponer el problema en todos y cada uno de sus aspectos, facetas en que constituye el problema de nuestra investigación, para dimensionar hasta dónde puedo llegar a abordar mi trabajo de investigación. 4. Jurídica explorativa. Esta es todo lo contrario. Hace una descripción por encimita, somera, da pasos preliminares a temas poco estudiados, poco vistos, poco analizados, pero que con el devenir del tiempo han ido cambiando y se han vuelto una exigencia en la realidad que actualmente vivimos. Muchos problemas que hoy se han resuelto pasaron por esta etapa en algún momento de su vida jurídica. Siguiente, tesis jurídica proyectiva. Dice el autor que este tipo de tesis hace una suerte de futurología. ¿Qué quiere decir esto? Analiza desde la perspectiva actual cómo podría funcionar una figura, una norma, una institución jurídica hacia el futuro. Y finalmente, la tesis jurídica proyectiva. Esta posiblemente sea la más socorrida por el investigador de la ciencia jurídica, porque analiza las fallas, deficiencias, defectos que puede tener una norma, una figura o una institución jurídica, y que normalmente van a concluir con una propuesta, con una reforma a una ley en cuestión, o incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta la creación de un nuevo ordenamiento jurídico. Claro que en este último supuesto estaríamos hablando de que el trabajo requeriría más exigencia.
y sin duda alguna de las características que mencionamos de la profundidad, pues tendrá que desglosar con toda la amplitud factible este tipo de trabajo de investigación. Con esto, quiero que tengan una visión de la importancia que reúnen los elementos de fondo y los elementos de forma de una tesis. Ambos son importantes. Es una entidad dialéctica indisociable. No se pueden separar. Y de la tipología de tesis, pues vean el abanico de opciones que nos manejan los autores, de qué enfoque le quiero dar a mi trabajo de investigación. Con esto, quiero concluirles y dejarles la inquietud intelectual. Sigan investigando y ya nos veremos en otro momento para indagar en algún otro tópico de la materia de seminario de tesis. Muchas gracias y que tengan un excelente día todos ustedes.